Pero usted mismo lo escribió, que en el mundo capitalista nadie le importa a la gente, que ninguna persona ayudaría a otra si lo necesita en la calle. Son tonterías. Nadie estaría perdido allá. Aun cuando alguien se quedara en la calle, todos los vecinos saldrían a ofrecer su casa. Cualquiera lo ayudaría sin ningún interés. Pero usted escribió eso. Sí lo hice. Pero no deben creer todo lo que está en los periódicos. Señor Félix Sergeich, ¿mentía en esos artículos? Creo que es mejor decir que no escribí toda la verdad. ¿Y la gente con hambre en América tampoco es verdad? No lo es, no lo es. ¿De verdad? Cuando cierran las tiendas, llegan enormes camiones. Se llevan el producto que no se logró vender y lo llevan a la basura. ¿Acaso están locos los norteamericanos? ¿Por qué harían algo así? Para traer todo fresco a la mañana siguiente. ¿Y bien? ¿Quién será el primero en denunciarme? Gracias. Fue muy interesante, en serio. Adiós. Disculpen. Hasta luego. Compañeros, ¿tienen más preguntas? Белою пеленою закрыла нас с тобою от бед, от зла зима. Ты надышалась болью, так отпусти на волю ее, дыши сама. Вспомни, как улыбалась, пробовать не боялась, всегда идти вперед. Прошлое потерялось, где-то вдали осталось, но новое найдет. Живи, как умеешь, не важно, что скажут, ты верь, во что веришь. И знаешь, однажды придет кто-то важный, расскажет, что дальше измеем бумажным. Все выше и выше, все дальше и дальше. Ты никого не слушай, береги свою душу и свет неси, спаси. Делай, как сердце скажет, оно тебе укажет, кого и где найти. Ангелы между нами, их не ищи, а сами придут тебе помочь. Добрыми небесами, знаками, голосами, и не наступит ночь. Живи, как умеешь, не важно, что скажут, ты верь, во что веришь. И знаешь, однажды придет кто-то важный, расскажет, что дальше измерим бумажным. Все выше и выше, все дальше и дальше. Te he estado buscando por 2 días. ¿Sabes por qué? Necesito hablar contigo. Sí, ya lo sé. Seguro fue por la cátedra que di. Félix, ¿no crees que te estás sobrepasando? Buenas tardes. Hola, Vladimir. Hola. Me imagino quién me reportó. Regreso más tarde. Tú no tienes idea cuántos quieren reportarte. Los hace quedar bien con los jefes. Además, también lo hacen para no darle dinero a nadie por trabajar. Así son las cosas. Así ha sido el sistema por años. No puedes destruirlo. No con una cátedra. No sé qué se metió en tu mente para decir verdades en público. Lo siento. Ten respeto, Félix. Hazlo por la posición de tu padre. Seguro, claro. ¿Y dónde queda el respeto a mí? Félix. No ha pasado nada. Es mejor que termines tu libro.
Sí, sí, claro que sí. Muy bien. Entiendo, adiós. Sergei Bovich, amigo. Qué gusto. Qué gusto de verte. El gusto es mío. ¿Ya conoces al compañero Sertikov? Claro, todo el mundo respeta al alto comisionado del Comité Central. Siéntense. Ponte cómodo. Porque será una charla muy larga. Escucha. Vamos a hablar acerca de tu hijo, Félix Sergeich. ¿Qué pasa con mi hijo? Consideramos su expulsión del Partido Comunista. ¿Sacar a Félix del partido? ¿Están locos? Te pido que cuides tus palabras. Bueno, al menos expliquen qué pasa. Él compromete la credibilidad del partido con esa actitud antisocial y antisoviética. Sabes, si no fueras un Krotsky, tú mismo serías quien expulsara a tu hijo, aunque no queremos apresurarnos. No queremos exponer al hijo del general de la KGB, así que lo han pasado al comité de distrito, después pasó a la ciudad, y ahora el asunto está en manos del comité central. Así que, ¿qué decisión se ha tomado ya? No la hemos tomado aún. Anatoly Ilyich es muy liberal. Yo prefiero métodos más severos para la corrección de actitudes de jóvenes. Exactamente. Debemos educarlos, no castigarlos tan severamente. No protegeré más a tu hijo. Ya veo. Tengo que hablar con él. No volverán a oír de Félix, no de esa forma, lo aseguro. Bien, está bien, Sergei, pero eso no será suficiente. Yo hablaré con Félix ahora. Él hablará a su favor. Eso esperamos. Si no es así, será castigado. Claro que sí. ¿Puedo irme? Claro. Hasta luego. Hasta luego. No te preocupes. Ya verás que tendrás otras oportunidades. Pero deja de llorar, por favor. Hola a todos. Ya está Katy aquí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal Praga? Hubiera sido mejor contigo. Nunca dejarán que olvide ese queso. Te prometo que lo arreglaremos. Katia. Katia, no, por favor. David Bovich. ¿Me hablas a mí? Claro. ¿Qué pasa, Panova? David Bovich, ¿cuándo vas a dejar que Shanna regrese a los viajes fuera de Rusia con nosotras? Nunca debió robarse ese queso en Milán. Y digamos que se ahorró más consecuencias porque se lo comió ahí mismo. Venia, cuida a tus estrellas. Claro que sí, David Bovich. Entiendo a Shanna perfectamente. Siempre nos tienen con hambre en los viajes. Las modelos comen en su casa. Deberían estar agradecidas por eso y la oportunidad de viajar a otros países. Shanna sí se lo merecía. Una modelo no puede ser una ladrona. Suficiente, ya basta. Ahora escucha. Mañana vendrá un chofer por ti, ya que estás incluida en la delegación que acompañará a nuestro gran compañero Erwin Klaus Müller, un amigo de esta nación acompañado de Valery Zubov. ¿Y quién es Klaus Müller? ¿Cómo que no sabes quién es? ¿Quién es él? Amigo de los soviéticos. Ha luchado contra el fascismo desde Alemania. Deberías leer más libros. Yo no voy a ir. Hasta que a Shanna se le permita salir del país, no acompaño a ningún Müller. Shanna, ven aquí. ¿Qué? Si no autorizas a Shanna a viajar, no acompaño a ningún alemán mañana. De acuerdo. Voy a intentar arreglar este problema. No solo lo intentes, arréglalo.
De acuerdo. Problema resuelto. Я не сержусь. No sabes cuánto te lo agradezco, Katia, te adoro. No puedo creer que lo hayas hecho. Solo ten cuidado con los quesos. Es Félix Trotsky. Навстречу. Sí, claro que es el mismo. Ведь кто-то там, Hola. кого-то там. Hola. Te llamo luego. Но с кем Te ves mejor en persona. ¿Tú quién eres? Katia. ¿De dónde te levantó? Te fuiste y me llamó, pero ya me voy, no te preocupes. Fuera de mi vista. Solo debes saber que no pasó nada conmigo. Solo que ya sabes, él no puede dormir solo. Vete ya. Él te ama muchísimo. Vete de aquí. ¿No trajiste ropa que pueda comprarte? Ya lárgate. Un placer conocerte. Félix, despierta. Katia. Me extrañas. ¿De dónde sacaste Ella no esta se zorra? puede. No me salgas porque no puedes dormir solo. ¿Sabes que no puedo? Tuve que llamarla para poder hacerlo. Por favor, no pasó nada. ¿Duele? Katia, por favor, basta. Yo te pego más fuerte. Te juro que no pasó nada. Créeme. ¡Ven aquí, Ay, cobarde! por favor, ya no me pegues. ¿Cómo puedes llamar a una ramera para sustituirme? Ajá, me torcí. Ay, me duele. Te lo mereces. ¡Me torcí! Lo mereces. Siéntate. ¡Siéntate! Tú no entiendes nada. ¿Qué es lo que no entiendo? Todo esto me ha caído de repente. Tú y mi padre. Debes hacer las paces con tu padre. Él te ama. Y deja de beber. Lo siento. Por cierto, este es tu regalo. Infiel. Gracias, cariño. Erwin Klaus Müller. ¿Alemán? Alemán político y antifascista. Siempre ha estado de nuestro lado. Mañana llegará a Moscú. Hasta donde tú sabes, hay negociaciones oficiales, aunque después de la entrevista seguirá una extraoficial. Ya entiendo. En Bolshoi, la galería... Ya entendí. Así es. Pero a estos alemanes les gusta todo lo bueno. Estarás acompañado de Katerina Panova. Tu misión es llevarlo a un restaurante, que coma bien, que beba mucho. Y seguramente se le insinuará a la modelo Panova. ¿Y si no lo hace? Lo hará, lo hará. Solo toma fotos. Queremos tener toda la evidencia posible. Toma fotografías. ¿Pero para qué? Valerie, si tenemos material que lo comprometa, ese maldito alemán no tendrá alternativa más que hacer lo que pidamos, ¿entiendes? Entendido. Y ten cuidado, esto viene desde muy arriba. Tu futuro depende de esta misión. Es importante. Y más te vale que no le pase nada a Katerina Panova. Tu vida depende de eso, ¿oíste? Félix, ya basta. Nunca te había visto beber así. Te ves terrible. Ay, claro, para ti la apariencia lo es todo, pero para mí no importa si parezco una rata. Félix, tú no bebías antes. Sí.
Es cierto, pero antes era solo mía. Ahora eres todo un tesoro nacional. Toma esto. Nada de eso, no. Te digo que lo tomes. ¿Cómo te ayudo? Con un buen vino. Lo digo en serio. Escucha, esta es una nación generosa. Todos tienen compasión, ¿eh? No abandonan a los alcohólicos. Viven con ellos. ¿No es así como es? Félix, te voy a dejar. Entonces lárgate ahora. ¿Qué haces aquí? ¡Vete! Me voy de aquí. ¡Vamos! ¡Vete! ¡Me moriré aquí solo! Venia, ¿me llamaste? Espera, un momento. Quiero hablar contigo. Entonces hablemos. ¿Qué está pasando? ¿A qué te refieres? ¿No has notado nada? De verdad no. Shanna, has cambiado mucho. ¿En qué? No lo sé, no entiendo qué pasa contigo. ¿No lo entiendes? Es que eres diferente. Ya no eres Shanna. ¿Cómo es eso? Sales y solo te muestras tú, no muestras la ropa y para ser muy honesto, eso me molesta. En serio me molesta. Deberías saberlo. Así que te molesto. Shanna, no interpretes otras cosas. Te pregunté algo específico. ¿Qué está pasando? Necesito saberlo. ¿Qué pregunta es esa? ¿Qué está pasando? Shanna. ¿No te has dado cuenta? Desde que apareció Panova, todo lo demás desapareció. Es como si yo no estuviera aquí. Desaparecí. Katia, ¿qué tiene que ver con ella? Panova, ¿qué tiene que ver con Panova? No la amo más que a ti. Así que nos amas Cambias igual. mis palabras. Sabes que no es lo que quise decir. Ahora lo comprendo. Ya lo veo. ¿Sabes cuál es el problema? Que tú no amas a nadie más que a ti. Eso es. ¿Y bien? ¿Quieres que vuelva a cocinar algo en tu casa? Quiero que todo vuelva a ser como antes. Valerie, ya se acabó el día. Vete a casa. Mira qué bueno soy, ¿eh? Para mi hijo. Quiero que aprenda a jugar fútbol. ¿Bien? ¿Qué opinas? ¿Eh? Quiero que juegue en la selección. Ahora tú, toma. No. Él no será un atleta. Será un espía como papi. No soy un espía. Lo que hago es una función de control. Además, solo será por un par de años. Ya que haces tanto control, dime acerca de todo lo que hace mi esposa. ¿Qué hace? ¿Con quién está? ¿Eh? No seas celoso. Confía en tu esposa. Katia siempre se porta bien. Es decente y modesta. Y te voy a dar un consejo. Ya deja de beber. Haz deporte. Fútbol, voleibol, básquetbol. Tengo mi propio deporte.
Hola, Gek. Hola, ¿qué tal? ¿Tú eres el ángel guardián del que habla Valerie? No lo digas. Yo me llamo Ira. ¿Me acompañas? Ah, sí, claro. Así que Valerie dijo eso, me llamó su ángel. Sí, ángel de la guarda. Papá me dice lo mismo. Por cierto, mi papá es el director de este diario. Lo sé, Valerie me dijo. Gek, ya leí toda tu novela Ujú. y me encanta. ¿Y tu papá la leyó? Ya lo hará. A mí me gustó. Gek, me recuerdas tanto a Gogol. ¿Tienes un seudónimo? Salud. Salud. ¿Y? ¿De qué quieres hablar? Un día te prometí una bicicleta. Eso solo si tenías buenas calificaciones. Llamé a tu madre, porque yo estaba de viaje. Le dije cómo salió en sus notas. Ella dijo que eran muy buenas, que era hora de darte un premio. Y regresé con tu obsequio. Yo creí que estarías feliz. Pero tú tenías mal genio. Me dijiste, papá, no merezco la bicicleta. Solo pasaste literatura. No quisiste comprometer tu honor. Yo creí que no importaría. Ah. Me llamaste para recordar la infancia. ¿Qué es lo que quieres? Tenías un gran sentido de la justicia desde niño. Esas cátedras a estudiantes no serán nada buenas. Te sacarán del partido. Así son las cosas. Acabarán muy mal. No puedo hacerlo diferente. Eso ya lo sabes. ¿Así? ¿Y yo? También he tenido que hacer cosas contra mi moral. Por ti y por tu madre. Para tus futuros hijos. Claro que sé que ya no soy la autoridad que fui para ti en el pasado. Disculpe, un vodka. Ah, Félix, no bebas. Tienes un buen trabajo. Una esposa hermosa. Y por cierto, ¿cuándo viene Katia a visitarnos? ¿Eh? Papá. Qué guapo es mi esposo. ¿Y esa camisa? La compré. Tenía dinero. Galia, hoy voy a llegar tarde. ¿Qué tan tarde? Siempre llegas tarde. No. Me voy a quedar hasta el día de mañana. Ajá. Vas a trabajar. ¿Pero te vas a quedar con esa mujer? ¿A qué te refieres? ¿Me estás preguntando a qué me refiero? ¿Qué crees que te estoy diciendo? ¿Te vas a quedar con esa Mariana? Llamaré a tu oficina para ver si es cierto. Escúchame. Lo que haré esta noche es algo muy importante. Tal vez lo sepas en 20 años cuando me condecoren. Post-mortem. ¿Es verdad? Claro. ¿Por qué no lo mencionaste para prepararte algo de comer? No tengo hambre. Comeré algo allá, ¿Dónde? en un restaurante. ¿Y quién estará contigo en el restaurante? Galia, no lo entiendes, ¿verdad? Voy a estar con unos alemanes esta tarde. Y nadie debe saberlo. ¿Quieres que Sashka se quede sin padre? Abrázame. Ya me voy.
Bien, tomemos un trago. No, ya no bebo, lo he dejado. Mi salud me lo impide. Mejor, ¿por qué no bebemos? Por su salud, ¿eh? Katia, le diré que cuando vi su fotografía, le dije a mi esposa, si ese Hitler hubiera ganado la guerra, me hubiera casado con ella y no contigo. Regreso en un minuto. ¡Qué mujer tan maravillosa! Vale la pena sacrificar la vida por ella. No sacrifique su vida. Solo es necesario que sacrifique su dinero. ¿Cuánto? Usted dígalo. Yekaterina Panova irá a su habitación esta noche. ¿Es suficiente? Sí. Ay, Dios. Bien. Ahora vuelvo. Sí. ¿A dónde? Al sanitario. Katia, qué bueno que después de tanto tiempo un alemán y un ruso pueden hablar en paz en el centro de Moscú, ¿no lo crees? ¿Verdad, querida? ¿No es tan agradable? Para mí es un avance maravilloso. Me encanta. Permíteme. Solo relájate. Valerie,